Bueno, ahora sí, para entrar en... Ay, perdón. Ahora sí, para entrar en lo que me corresponde, tenemos dos objetivos con esta actividad. La primera es comprender por qué la respuesta inmunológica es importante. Y la segunda, identificar, reconocer los componentes generales de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. Son generalidades. Todo lo que yo voy a abordar en esta clase se va a desarrollar con lujo de detalles a lo largo del curso. Por eso no se tienen que sentir angustiados de que muchas cosas, ay, pasó muy rápido, es que no entendí plenamente, porque lo que vamos a dar aquí es un abrebocas. Como bibliografía, les sugiero para todo el curso el texto de Abbas de Inmunología Celular y Molecular, un excelente libro, especialmente por la diagramación. Tiene unos dibujos que son muy bien pensados y que ayudan a la comprensión temática. Y tenemos también el texto de Inmunología de Mal, excelente libro, no con una diagramación tan buena, pero tiene una ventaja sobre el de Abbas y es que adiciona algunas aplicaciones clínicas, lo cual resulta bastante interesante. Bien, debo decir que este curso y esta clase en particular siempre me ha resultado difícil. Difícil porque es, bueno, cómo motivarlos, cómo decir que esto es importante, cómo convencerlos que esto que a mí me gusta es importante para un médico general, no porque yo lo diga, no porque a mí me parezca y haya hecho un doctorado en eso, sino porque realmente para un médico general lo es. Pues resulta que hay que agradecerle a la pandemia que me facilitó ese trabajo. Ya para todos queda muy claro que la inmunología tiene mucho que ver con nuestra existencia. Bien, comenzaré con qué es inmunología. Y si nos vamos para el diccionario de la Real Academia, nos dice que es el estudio de la inmunidad biológica y sus aplicaciones, y los señores de la Real Academia no han dicho nada. Si miramos en el mismo diccionario qué es inmunidad, nos remite a la palabra latina immunitas, que tiene varias acepciones. La primera es cualidad inmune, no sabemos todavía qué es eso. La segunda se refiere a un privilegio que las iglesias y los templos le daban a los fugitivos, de tal manera que si ellos entraban en esas iglesias y se acogían a las normas de esos templos, pues serían salvados de un castigo, incluso de la pena capital. La tercera acepción tiene que ver con un estado de resistencia, sea natural o adquirida, que poseen ciertos individuos o especies frente a microorganismos patógenos o sustancias extrañas. Y entonces ahí ya sí estamos en el curso de inmunología para los estudiantes de medicina. Y resulta que durante la pandemia lo único que hemos estado pidiendo es que haya alguna cosa que nos permita desarrollar un estado de resistencia, bien sea porque no nos infectemos, pero bueno, ya sabemos que esa posibilidad no la tenemos, que como especie tenemos una enorme susceptibilidad al virus. Lo que queremos entonces es que si nos infectamos no nos vuelva a dar la infección. Ya sabemos que eso tampoco pasa porque se han evidenciado varias reinfecciones. Entonces lo que queremos ahora es un estado de resistencia que sea ya no natural, sino adquirida mediante una vacuna. De modo que cuando nos expongamos al virus no nos infectemos. Por ahora eso no va a suceder porque las vacunas, como están diseñadas, lo que hacen es reducir, prevenir la gravedad de las manifestaciones clínicas, pero está bastante bien. Y entonces resulta que ahora de inmunología sabe todo el mundo. Uno se monta a un taxi, el taxista habla de inmunología, se va para la tienda y la señora le habla de necesitamos una inmunidad poderosa, necesitamos eso. Necesitamos lo que los griegos llamaban un don de los dioses para que si nos daba una enfermedad no nos volviera a dar. Eso es lo que todos estamos pidiendo ahora. No nos vendrá de los dioses, sino muy probablemente a través de la vacunación. Bien, el sistema inmunológico es evolutivamente muy antiguo.
no es una característica exclusiva de los primates, sino que lo encontramos no solo en el reino animal, sino también en las plantas. Las plantas producen sustancias que las ayudan a defenderse del ataque de hongos, del ataque de insectos, y es un primordio del sistema inmunológico. Y cuando vamos viendo en la escala filogenética, vemos que desde los insectos, organismos marinos, van desarrollando un sistema que les permite preservar su integridad sin ser afectados por infecciones con microorganismos de diversa naturaleza. Tenemos el ejemplo de la Drosophila melanogaster, uno que será muy relevante en la inmunología como modelo para la inmunidad. Más adelante aparecen entonces las aves y con ellas tenemos que agradecer el enorme aporte que le han hecho a la inmunología para la comprensión, por ejemplo, de los linfocitos B, gracias a un órgano que poseen las aves, que es la bursa de Fabricius, y donde primero se identificó que ocurría el proceso de maduración de linfocitos B. Y si vamos a otras especies, entre ellas los primates, pues nosotros tenemos un sistema inmunológico bastante especializado, donde se recoge mucho de la evolución, es decir, que no todos en la escala filogenética van a disponer de los mismos mecanismos. Para algunos bastará con producir sustancias antimicrobianas, otros le adicionarán la capacidad de internalizar microorganismos patogénicos, pero nosotros tenemos un sistema bien complejo que recoge mucho de esa evolución. Nuestro sistema inmunológico, entonces, tiene varios elementos. Algunos son muy específicos, otros son generales. Veremos, por ejemplo, que nuestro organismo es capaz de producir péptidos que tienen capacidad para bloquear el crecimiento de los microorganismos. Y allí diremos que hay un primordio, un ancestro de un sistema de defensa. Los encontramos en plantas y también en animales, y hay diversidad de péptidos antimicrobianos. Por eso se cree que ellos tengan un ancestro común desde el punto de vista químico. Ejemplo de ello son las defensinas, que están presentes no solamente en los mamíferos, sino también en insectos y en plantas. Otro elemento de nuestro sistema inmunitario son los receptores que nos permiten identificar cosas que caracterizan a los microorganismos, y aquello que es típico de microorganismos y que es exclusivo de ellos lo vamos a denominar patrones moleculares asociados a patógenos. Y nosotros tenemos un conjunto de receptores que originalmente se identificaron en la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, y en ella vieron que hay un gen, el gen que codifica para el receptor TOL, que tiene un comportamiento dual. Cuando la mosca está en estado embrionario, tiene importancia en esos procesos de desarrollo. Pero luego, cuando la mosca es adulta, ese gen codifica para una proteína que tiene funciones antifúngicas. De modo que cuando a las mosquitas les anulan ese gen que codifica para TOL, esas moscas en la vida adulta se mueren por invasión de hongos. Esos receptores que fueron identificados en la Drosophila melanogaster también tienen una contraparte en los mamíferos, particularmente en nosotros. Entonces hay una familia de receptores que denominamos receptores tipo TOL, los TLR, y son una familia de en torno de 10 receptores que podrán expresarse o en la membrana celular o en el interior de la célula, y son indispensables para identificar aquellas moléculas que son típicas de microorganismos. Nos permiten entonces censar aquello que es
extraño y potencialmente patogénico. ¿Qué otros elementos tiene nuestro sistema inmunitario? La fagocitosis. Recordemos en el curso de biología que el transporte a través de membranas de grandes estructuras puede ser de tipo endocitosis o del tipo fagocitosis. Resulta que la fagocitosis es una estrategia para internalizar partículas de gran tamaño que en el caso de los seres humanos está restringida a células especializadas, células fagocíticas. En otras células, por ejemplo en parásitos, la fagocitosis cumple funciones nutricionales. Pero a nosotros la fagocitosis nos sirve para capturar cosas extrañas y potencialmente lesivas. ¿Qué otros elementos así, generales, grandes, encontramos en nuestro sistema inmunitario? Uno, que es un conjunto de proteínas que conforman el denominado sistema complemento. El sistema complemento recibe su nombre porque cuando se identificó, se vio que había algo en el suero que reforzaba, que ayudaba, que acompañaba la actividad de los linfocitos B, que son las células productoras de anticuerpos. Por eso dijeron, hay algo en el suero que lo complementa y lo inactivaban fácilmente cuando el suero lo calentaban a 56 grados centígrados. Hoy sabemos que aquel sistema complemento, aquella cosa que es termolábil, en realidad es un conjunto de proteínas que cumple funciones muy relevantes. La primera de ellas es opsonizar, es decir, recubrir partículas microbianas u otro tipo de partículas para hacerlas más apetecibles a la fagocitosis, para que puedan ser ingeridas con más facilidad, con mayor eficiencia. Además, el complemento nos ayuda a producir unas sustancias que tienen funciones proinflamatorias, moléculas que en su conjunto tendrán una función como anafilotoxinas, es decir, que van a promover el reclutamiento de células del sistema inmunitario hacia el sitio donde eso se requiere. Y la tercera cosa que hace el sistema complemento es ensamblar unas proteínas en la membrana de las bacterias para formarles un poro, a través del cual podrá fluir agua y ya sabemos que esa agua nos va a generar una lisis osmótica. Es decir, el sistema complemento es un sistema proteico con funciones diversas, muy importantes, y el sistema complemento evolutivamente pues tiene, lo vamos a encontrar en diversas especies y hay unos elementos que corresponden a la inmunidad innata y otros a la inmunidad adaptativa. Desde el punto de vista evolutivo, lo más antiguo es la vía de activación del complemento por las lectinas. Las lectinas entonces van a ser carbohidratos que se expresan en la membrana de algunos microorganismos y que pueden unirse a través de proteínas que integran el sistema complemento. Otra de las vías innatas del complemento va a ser la vía alterna. Esta vía la vamos a activar simplemente con la membrana de los microorganismos. La vía alterna también la podemos activar, por ejemplo, cuando hay disrupción de nuestras células y exposición del colágeno. Estas dos vías, entonces, son evolutivamente más antiguas y corresponden a la inmunidad innata. Mientras que la vía clásica del complemento, que es evolutivamente la más reciente, pero la que primero se identificó en toda la investigación en inmunología, va a ser activada cuando ya tenemos anticuerpos, que son capaces entonces de interactuar con algunas proteínas de este sistema complemento y llevarnos a que siempre, independiente de cuál sea la vía de activación del complemento, siempre vamos a tener la producción de opsoninas, la producción de moléculas proinflamatorias y la formación del complejo de ataque de membrana.
Nuestro sistema inmunitario, entonces, es un ejemplo de adaptación. Nuestro sistema ha sido presionado por la exposición que tenemos a los microorganismos. En la medida en que los microorganismos nos infectan, nuestro sistema tiene que responder para seguir en el mismo punto. ¿Cuál es? El de la supervivencia. Por ejemplo, con el coronavirus, era desconocido para nuestro sistema inmunitario, ningún ser humano había estado expuesto a él, es decir, todos susceptibles, nadie con anticuerpos, nadie con unas células de memoria. ¿Qué tenemos que hacer como especie? Entonces, tiene que ocurrir una exposición, que es lo que está sucediendo, y va a haber una coevolución. El coronavirus llegó para quedarse y vamos a caminar juntos, y eso va a impulsar, no solamente en el organismo humano, sino también en el virus, va a impulsar unos procesos de coevolución. ¿Con qué objetivo? Mantenernos en el mismo lugar. El mismo lugar nuestro es la supervivencia, el mismo lugar del virus será poderse replicar, poder pasar su material genético a otras partículas virales. Ahí entonces se aplica lo que se ha denominado la hipótesis de la reina roja, tomada del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Hay que correr mucho, hay que hacer mucho para poder seguir en el mismo lugar. Muy bien, ¿para qué nos sirve el sistema inmunológico? Y entonces la respuesta que habitualmente damos es para defendernos de microorganismos potencialmente patógenos, pero resulta que esa respuesta es insuficiente. En realidad, nuestro sistema inmunológico lo que hace es discriminar entre aquello que es nuestro, aquellas moléculas y células que conforman nuestro organismo, y aquellas que no nos pertenecen y que pudieran ser lesivas, que pudieran ocasionarnos un daño. De tal manera que nuestro sistema inmunológico continuamente está censando, está buscando, está preguntándole el santo y seña a cada célula para ver si es o no es propia, y en esa medida, entonces, tolerar, aceptar lo propio, no ocasionarle un daño y reaccionar contra lo extraño. En términos generales, eso es lo que va a suceder. Toleramos los autoantígenos, es decir, la expresión de las proteínas y de las moléculas que caracterizan a nuestros tejidos, mientras que rechazamos, tratamos de eliminar aquello que es extraño. Algunas veces no sucede de esa manera y puede haber alteraciones en la tolerancia a lo propio, y ahí estaríamos en el escenario de las enfermedades autoinmunes. O pudiera ser que no reaccionemos contra un microorganismo, como el caso de las personas que tengan inmunodeficiencias, sean primarias o secundarias. Algunas veces reaccionamos excesivamente contra lo extraño, y es lo que ha sucedido en algunos casos de pacientes con coronavirus que no solamente reconocen el virus, sino que lo reconocen y despliegan una respuesta inmunitaria que es excesiva y que acaba dañando al propio organismo. Si nosotros minamos nuestro sistema inmunológico, entonces podemos hacer una distinción entre aquel que es innato y el que es adaptativo. El sistema inmune innato, entonces, está conformado por las barreras anatómicas, la piel y las mucosas. Y cuando decimos mucosas, entonces debemos pensar en la mucosa asociada al tracto respiratorio, al tracto digestivo, el tracto genitourinario. Allí tenemos unos sitios de reconocimiento de microorganismos, porque justamente va a ser la mayor puerta de entrada. En el sistema inmune innato también nos vamos a encontrar factores solubles, cosas que producen las células o que están presentes en el plasma y que tienen funciones antimicrobianas. El grupo de las citoquinas, con las diversas funciones que nos podremos encontrar y que a lo largo del curso se irán detallando.
la producción de interferones, tanto los interferones tipo 1, que van a tener funciones antivirales, o los interferones tipo 2, que tienen funciones de activación del sistema inmune, de algunas de las células del sistema. Y el complemento del cual ya había mencionado algunas cosas. Tenemos células que caracterizan al sistema inmune innato. Allí, para resaltar, los polimorfonucleares neutrófilos, las células dendríticas, los monocitos y macrófagos, los basófilos. ¿Sí? ¿Quién quiere preguntar? ¿Cuál era el tipo 2, profe? Los interferones tipo 2. Los interferones tipo 1 son los alfa y beta, que son los que tienen funciones antivirales. Las células que están infectadas con virus suelen ser capaces de producir interferón, pero para alertar a las vecinas. Hey, por aquí hay un virus, venga, yo caí en esta trampa, tú no caigas. Es más o menos eso. Y los interferones tipo 2 es el interferón gamma, que va a ser producido fundamentalmente por linfocitos T, CD4 positivos, y por células NK, células natural killer. Y tiene una función de activar, por ejemplo, respuestas inflamatorias. En los pacientes con coronavirus, una de las cosas que se ha visto que lleva a complicaciones es una producción excesiva de ese interferón gamma. Por eso en algún momento dijeron, ¿y qué tal si bloqueamos eso? Solo que bloquearlo lleva a sus implicaciones, porque no puedes apagar todo el sistema. Quieres que no sea tanto, pero no silenciarlo del todo. Además, los costos de un tratamiento con anti-interferón gamma, pues harían prohibitivo ese tratamiento de forma masiva. Probablemente le serviría a algunos gobernantes, a algunos jefes de Estado que recibieron tratamientos atípicos para la infección, pero no para la población general. Muy bien, con eso atendí tu pregunta. Creo que sí. Yo por acá tengo unos alumnos, esos alumnos son tan señora, dice que sí. Listo, Que muchas gracias. Listo. Cuando ustedes no hablen y yo quiera que hablen, yo le voy a preguntar. Yo tengo unos alumnos que estoy invitando este semestre a la clase, y si ustedes no hablan, entonces probablemente yo decida hablar con los Muppets. Muy bien. En el sistema inmune innato nos vamos a encontrar con unos mecanismos capaces de destruir microorganismos. Y ahí entonces está la fagocitosis. Para nosotros la fagocitosis tiene un objetivo de internalización de cosas potencialmente patógenas. Nosotros no alimentamos las células con la fagocitosis, solo la usamos para destruir, para internalizar y eventualmente destruir. Es lo que generalmente sucede, aunque hay algunas excepciones. Mecanismos microbicidas también son la producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, lo que en su conjunto denominaríamos explosión respiratoria. Del otro lado vamos a tener al sistema inmune adaptativo, que lo vamos a distinguir en si corre por cuenta de los linfocitos B, y ahí hablaremos de una inmunidad humoral, y ese nombre lo pusieron en una época en la que todavía se hablaba de la teoría de los humores. Entonces se producen sustancias solubles, en este caso los anticuerpos, que van a estar mayoritariamente en el plasma. Y del otro lado vamos a tener la inmunidad celular, que corre por cuenta de los linfocitos T. Y los linfocitos T son capaces de producir citoquinas, factores solubles con funciones diversas, y también son capaces de matar células que están infectadas o células que tienen transformaciones tumorales, empleando para ello el mecanismo de la citotoxicidad. Pero entonces aquí yo les estoy dando unas generalidades, les estoy dando unas características de este sistema, pero todavía nos faltan elementos para poder distinguir entre qué es lo que hace la inmunidad innata
y la inmunidad adaptativa. Entonces, podemos detallar el tipo de cosas, de moléculas que reconoce cada uno de estos sistemas. En la inmunidad innata reconocemos aquello que sea muy conservado en los microorganismos, aquello que ellos no puedan someter a variación antigénica. Y eso nos da la posibilidad de, con una mirada, por ejemplo, el tipo de carbohidratos que tenga una bacteria, yo no necesito saber cuál bacteria es, pero yo ya le veo cara de que eso no corresponde a los carbohidratos que hay en mi organismo. Y eso desplegar entonces los mecanismos de destrucción, de reconocimiento y posteriormente activación y eliminación de los microorganismos. Pero los receptores de la inmunidad innata también son capaces de reconocer cuando nuestras células están alteradas. Si esa molécula pertenece a mi organismo, pero está alterada, está dañada porque expresa proteínas oncogénicas, proteínas que estén modificadas, proteínas que tengan alteraciones químicas de tipo oxidación, de tipo peroxidación. Por su parte, lo que reconoce el sistema inmunodadaptativo, es decir, lo que reconocen los linfocitos T y los B, son o los antígenos microbianos o los antígenos no microbianos, pero ellos no son capaces de hacer esa distinción entre si esos antígenos son propios o son extraños. Los receptores de la inmunidad innata, aquellos que expresan las células de la inmunidad innata, por ejemplo, los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas e incluso los epitelios, van a ser receptores, una familia pequeña, los podemos contar en los dedos de las manos, y son receptores que además están codificados en nuestro ADN. Es decir, que pasan de una generación a otra. Evolutivamente, la humanidad va haciendo cambios sobre ellos y las siguientes generaciones reciben esos cambios, que pudieran ser ventajas evolutivas. Mientras que los receptores de la inmunidad adaptativa, que en este caso sería el TCR, receptor del linfocito T, y el BCR, receptor del linfocito B, son numerosísimos, tanto que están en el orden de 10 a la 9. ¿Cómo llegamos a eso? Entonces son receptores que no están codificados en el DNA, sino que tenemos unos bloques génicos que sufren una recombinación somática. Por eso, cada uno de nosotros, a medida que va teniendo una maduración de su sistema inmunitario y con la exposición a los diversos antígenos, va adecuando esos receptores. Y esos receptores se quedan con uno, no se le pasan a la descendencia. Es decir, que la recombinación somática va a ser un proceso individual, no tendrá un impacto en la evolución del sistema. De otro lado, la inmunidad innata hace muchas cosas muy valiosas, pero es incapaz de desarrollar memoria, es decir, no nos acordamos. Mientras que la respuesta de los linfocitos T y B nos deja memoria, la misma que estamos esperando así, confiados en que va a ser muy potente con las diversas vacunas que se están aplicando para el coronavirus. Queremos no solamente una respuesta de anticuerpos, sino también una respuesta celular. ¿Cuáles son las células que caracterizan al sistema inmune innato? Ya había mencionado algunas, los monocitos y macrófagos. Decimos monocitos cuando están en circulación y decimos macrófago cuando ellos se diferencian en los tejidos. En los tejidos podemos encontrar nombres diferenciados de estos macrófagos. Por ejemplo, macrófagos alveolares en el pulmón, macrófagos sinoviales en las articulaciones, células de la glía en el sistema nervioso central, células de Kupffer en el hígado. Tenemos también a las células NK o células asesinas naturales. También tenemos a los linfocitos citotóxicos naturales. Mientras que en la inmunidad adaptativa únicamente nos vamos a encontrar a los linfocitos T
y a los linfocitos B. La respuesta inmune innata es capaz de utilizar factores solubles y en algunos casos ella misma los produce, entonces el complemento, proteínas de fase aguda que son sintetizadas en el hígado, las defensinas que las podremos encontrar a partir de epitelios, los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, mientras que los factores solubles de la inmunidad adaptativa van a ser los anticuerpos que podrán ser del isotipo IgM, IgG, IgA o IgE, y citoquinas producidas por estas células. Sin embargo, aunque hayamos hecho una distinción así tajante entre el sistema inmune innato y el adaptativo y hayamos enunciado las características de cada uno, resulta que ellos están íntimamente relacionados desde el punto de vista funcional, porque el sistema inmune innato es el encargado como de estar sensando continuamente nuestros tejidos, mirando qué hay extraño, qué cosas pudieran estarnos invadiendo y ocasionando alteraciones, y ellos van a dar, esas células van a dar las señales para que se activen los linfocitos. Y los linfocitos van a producir diversas respuestas efectoras, por ejemplo, los linfocitos B van a producir anticuerpos, pero para que los anticuerpos actúen necesitan valerse de células de la inmunidad innata. Por ejemplo, los anticuerpos nos ayudan a activar el complemento, pero también nos ayudan a opsonizar. Y yo opsonizo cuando quiero aumentar la fagocitosis. Por su parte, las células T van a producir citoquinas que fortalecen el funcionamiento de las células de la inmunidad innata. De tal manera que este gráfico, aunque se acerca bastante a la interacción entre el sistema inmune innato y el adaptativo, debería en realidad ser circular, porque yo arranco con la inmunidad innata, activo la inmunidad adaptativa, pero los mecanismos efectores en buena medida corren por cuenta de las células de la inmunidad innata. Es así como en la fase de reconocimiento yo voy a tener muy importante lo que haga el sistema inmune innato, los receptores que ellos tienen y el despliegue de mecanismos fagocíticos, de mecanismos de destrucción a través de la explosión respiratoria, nos va a dar una fuente de antígenos para activar no solamente al sistema inmune innato, sino también al adaptativo, para que se pueda desplegar una respuesta que correrá por cuenta de ambos sistemas, pero que en última instancia tendrá que regularse, que es justo lo que le sucede, por ejemplo, a las personas que se complican con coronavirus. El sistema no se regula, se sigue activando y acaba generando una falla multisistémica. Y por último, queremos memoria, queremos acordarnos de qué fue aquello que nos produjo una alteración importante, y entonces cuando vuelva a aparecer, responder rápida y efectivamente. En el caso del coronavirus, la infección natural no parece inducir una memoria de larga duración. Esperamos que la vacuna sí lo logre. Nuestro sistema inmune, entonces, es un sistema integrado por órganos. Y los órganos los podemos distinguir entre los primarios o centrales y los periféricos o secundarios. ¿Qué es un órgano linfoide primario? Aquel donde se producen o maduran las células del sistema inmune. Y solo tenemos dos. La médula ósea, que es donde va a ocurrir la hematopoiesis, y además allí van a madurar los linfocitos B, y el timo, que es un órgano que tenemos en la parte anterior del tórax, y el timo entonces nos sirve para la maduración de los linfocitos T, los cuales se originan en la médula ósea, migran hacia el timo y allí
van a sufrir un proceso que denominaremos selección tímica. Esa selección busca que se eliminen los linfocitos T que no son funcionales. Verán con gran detalle todo ese proceso de la selección tímica. Debemos decir que el timo, aunque es un órgano muy activo durante la infancia y la adolescencia y va involucionando, en realidad él no desaparece. Hace varias décadas se creía que luego de, pues que en los adultos jóvenes el timo no estaba presente ni activo. Hoy se sabe que eso no es cierto, sigue activo durante toda la vida. De otro lado, los órganos linfoides periféricos o secundarios son aquellos donde tiene lugar la activación de la respuesta inmunitaria. Y ellos pueden ser encapsulados como el vaso o los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos van a estar distribuidos a lo largo de nuestro sistema de circulación linfática y permite la recolección de antígenos y de linfa proveniente de los tejidos. Tendremos también unos órganos linfoides periféricos que no tienen cápsula y corresponden al tejido linfoide asociado a mucosas. Mucosas de tracto digestivo, el MALT, y de tracto respiratorio, el BALT. El sistema linfático, entonces, lo que va a hacer es corre en simultánea con nuestro sistema circulatorio, con el sistema venoso, entonces permite la recolección de la linfa desde cada uno de... Disculpe, una pregunta. ¿Sí? Dicen, ¿cuál es la función de los secundarios? Bien, en los secundarios había dicho que va a ocurrir la activación de la respuesta inmunitaria. El encuentro, por ejemplo, de los linfocitos T cuando ya sabemos que son funcionales, pero que aún no han sido expuestos a un antígeno, es decir, que son vírgenes, esos linfocitos no pueden simplemente en la circulación interactuar con un antígeno, interactuar con una bacteria, con un pedazo de un parásito, sino que es en estos órganos linfoides secundarios, en los ganglios, donde va a ocurrir el encuentro de estos linfocitos con los antígenos. Es allí donde ocurre no solamente la activación, sino también la proliferación. Por eso, cuando nos da una infección, con frecuencia podemos palpar que los ganglios regionales aumentan de tamaño, porque hay una proliferación de las células, linfocitos T y linfocitos B, que han sido activados por ese antígeno. Y de allí entonces es que van a salir las células efectoras hacia los distintos tejidos y nos van a quedar otras como células de memoria. Células de memoria que serán guardadas, bien sea en la médula ósea y eventualmente en los órganos linfoides secundarios. El tejido linfoide asociado a mucosas es muy, muy, muy importante porque allí tenemos una puerta de entrada gigantesca a microorganismos. Mucho de lo que ingresa a nosotros lo hace por vía aérea o por vía oral. Y allí entonces vamos a tener un sistema especializado que permite la captura, permite la activación y una respuesta localizada. Atendí tu pregunta. Que sí, señora, que gracias. Bueno, entonces el drenaje linfático ocurre desde los órganos empleando un fluido, un ultrafiltrado de ese plasma y que nos permite que partículas de gran tamaño
puedan ir por esta circulación. ¿Qué partículas pueden ir? Pueden ir microorganismos, pueden ir fragmentos de microorganismos, pueden ir también células del sistema inmunitario. La linfa también va a tener, ustedes lo vieron en el metabolismo de las grasas, va a tener un papel importante. Recordemos que el sistema linfático entonces va a salir de cada uno de los órganos y tejidos y va a ir drenando a vasos linfáticos de mayor calibre, los cuales van a ir pasando por las cadenas ganglionares. En estas cadenas ganglionares entonces se va a ir virtiendo, se va a ir filtrando todos los componentes antigénicos, y es muy interesante que sea de ese modo porque allí vamos a tener acúmulos de células inmunitarias y entonces puede con mayor éxito darse la activación de dichas células. El drenaje linfático entonces va a ocurrir hacia el conducto torácico y del conducto torácico va a drenar a la vena cava superior y de esta manera entonces entraremos al sistema circulatorio para que termine de ocurrir la depuración a que haya lugar. Les voy a mandar unos videos sobre el sistema linfático y los órganos linfoides para que puedan ver con mayor detalle lo que corresponde a ellos. Había dicho entonces que en la médula ósea es donde se originan las células sanguíneas, no solamente las del sistema inmunitario, sino también la línea eritroide y las plaquetas. Durante la vida fetal, la hematopoiesis tiene lugar en el hígado, pero en la vida adulta ese proceso va a suceder en la médula ósea. Ya ustedes en el curso de hematología vieron con gran detalle ese proceso y nos interesa entonces de eso vamos a tener un precursor hematopoyético. Ese precursor tiene unas características de célula pluripotente, por eso nos sirve para los trasplantes de médula ósea, porque a partir de allí se pueden repoblar las médulas de un hospedero. Por diversas señales, esta célula entonces va a entrar en un proceso de diferenciación y tendremos una línea mieloide y una línea linfoide. Nos interesa que al final de ese proceso, entonces, vamos a tener, además de los eritrocitos y las plaquetas, vamos a tener las células de nuestro sistema inmunitario. Los basófilos, cuya función es ahí un poco desconocida, un poco oscura, vamos a tener a los mastocitos, células que las vamos a encontrar distribuidas en los tejidos y que están especializadas en el almacenamiento de gránulos con histamina, factor soluble que será fundamental en el inicio de respuestas inflamatorias, porque la degranulación de los mastocitos entonces conduce a que haya una salida de la histamina y esta tendrá unos efectos proinflamatorios, quimiotácticos que veremos en la clase de inflamación. Nos vamos a encontrar entonces con células de la inmunidad innata, mastocitos, los eosinófilos muy importantes en la respuesta a los alergenos y en la respuesta a los helmintos intestinales. Esos parásitos intestinales entonces van a ser afectados por proteínas específicas que portan estas células. Vamos a tener además a las células dendríticas que tienen funciones fagocíticas muy relevantes, a los monocitos y macrófagos, a los neutrófilos, y además vamos a encontrarnos con las células NK, las células asesinas naturales.
Aquí, entonces, estamos hablando de las células de la inmunidad innata. De otro lado, estarán entonces, por ese precursor linfoide, obtendremos los linfocitos B y los linfocitos T. De una vez, para que lo vayan interiorizando, de estas células, pocas tienen capacidad para hacer fagocitosis. ¿Cuáles? Muy relevante, las células dendríticas, los monocitos y macrófagos y los neutrófilos. Adicionalmente, los linfocitos B. Las demás células del sistema inmunitario no son capaces de hacer fagocitosis, ni prácticamente ninguna otra célula de nuestro organismo. Además, dentro de ese grupo de células fagocíticas nos vamos a encontrar unas que tienen una función adicional, que es la de presentar antígenos. Es decir, fagocitar, degradar aquello que fagocitan y sacar fragmentos peptídicos para mostrárselos a los linfocitos T, que tienen pues una capacidad nula para interactuar con los antígenos. Bien, entonces nuestra hematopoiesis sucede en la médula ósea, de allí salen todas estas células. Recordemos que los linfocitos T saldrán de la médula ósea inmaduros y tendrán que migrar al timo para poder madurar. El resto de las células van a salir pues maduras. La maduración de las células de los linfocitos B ocurre en la propia médula ósea, pero cuando ellos están en la circulación periférica, pues ya van a ser células maduras. El hecho de que yo tenga un linfocito maduro no significa que él ya sea capaz como de funcionar. Algo así como el hecho de que un joven saque cédula, entonces está maduro, pero eso no significa de que ya puede salir a trabajar, de que ya se puede sostener, de que ya es capaz de hacer todo. Ahí entonces va a requerirse el proceso de activación. Y si miramos, entonces, los linfocitos se van a activar de diversas maneras. Vamos a arrancar entonces con los linfocitos B, que nacen en la médula ósea, maduran en la médula ósea, y una vez maduran, salen a la circulación y están en la circulación, tienen la posibilidad de migrar a los ganglios linfáticos y al vaso, donde van a tener muchas oportunidades para interactuar con antígenos. Los linfocitos B pueden interactuar de forma directa con un antígeno, con una bacteria, con alguna cosa extraña, a través del receptor de membrana, que va a ser el BCR, el receptor del linfocito B. Una vez activado, entonces ese linfocito B va a proliferar, es decir, va a hacer muchas copias de ese que sirvió, de ese que fue capaz de reconocer, y esas clonas son las que nos van a garantizar que se produzcan las cantidades suficientes de anticuerpos necesarios, por ejemplo, para la opsonización de un microorganismo. De otro lado, los linfocitos T, que también nacen, se originan en la médula ósea, ellos salen de allí inmaduros y migran al timo. En el timo van a madurar y vamos a tener una diferenciación en linfocitos T, CD4 positivos, o linfocitos T, CD8 positivos, dependiendo de cuáles moléculas de membrana expresan. Del timo van a salir a la circulación y por esa vía van a poder llegar a los ganglios linfáticos y al tejido linfoide asociado a las mucosas, y allí hay oportunidad para interactuar con las células presentadoras de antígenos. Los linfocitos T no pueden de ninguna manera interactuar de forma directa
con un antígeno, con una bacteria, con un fragmento de una bacteria. Ellos necesitan que el antígeno esté acoplado a una molécula y además que esa molécula esté pegada a una célula y esa célula será la célula presentadora de antígenos. Para recordar, son células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, los monocitos y macrófagos y los linfocitos B. En el ganglio linfático o en el tejido linfoide asociado a mucosas es donde va a ocurrir la activación, la proliferación de los linfocitos y algunas respuestas de coestimulación también van a suceder allí. Los linfocitos T, entonces, y B van a, ya lo especifiqué, van a activarse no en la circulación, no en los tejidos, sino en los ganglios, porque a los ganglios van a migrar las células y van a migrar los fragmentos antigénicos. Y estos órganos linfoides secundarios son ricos en linfocitos. Por eso es el sitio para ir y conversar entre antígenos y células. Y de allí entonces vamos a sacar las clonas efectoras, las clonas que sean capaces de responder. El linfocito T, entonces, he insistido, es una célula ciega. Si a un linfocito T se le para al frente una bacteria, no la ve. Necesita que haya una célula presentadora de antígenos. Necesita que esa célula internalice por medio de la fagocitosis, que degrade ese microorganismo, que lo fragmente en el lisosoma o en el proteosoma, dependiendo de cuál sea la vía de entrada, y que fragmentos peptídicos los saque y los acople con una molécula que corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad. Esas moléculas se sintetizan continuamente y salen desde el aparato de Golgi, pero no pueden salir vacías. Se van a cargar con los péptidos que se están generando, con los péptidos antigénicos. Es este conjunto del péptido microbiano o del péptido antigénico acoplado a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad lo que la célula presentadora le va a mostrar al linfocito T, y lo va a hacer en el ganglio linfático. Si la interacción es exitosa, es decir, si eso encaja adecuadamente en el receptor del linfocito T, este linfocito se va a activar y la activación va a llevar, entre otras cosas, a la proliferación. Es decir, aquello que funcionó, yo lo voy a copiar, yo lo voy a clonar, porque seguramente me va a servir para hacerle frente a este reto antigénico. El complejo mayor de histocompatibilidad es muy importante para nosotros porque es como nuestra marca molecular, es nuestra huella digital desde la perspectiva molecular. Por eso es que este sistema proteico además es muy polimórfico, es decir, hay variaciones de un individuo a otro, pero esas variaciones no hacen que sea un sistema completamente diferente, sino que hace parte como de la misma familia, pero entre un sujeto y otro hay diferencias. Las mayores diferencias ocurrirán mientras menos relación genética exista. Es decir, que con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, vamos a compartir muchas más cosas de ese complejo mayor de histocompatibilidad que con gente con quien no tenemos una interacción genética. Este complejo mayor de histocompatibilidad es de 3 tipos, de clase 1, de clase 2 y de clase 3. El clase 3 es el menos polimórfico, es decir, no cambia de un sujeto a otro.
mientras que el clase 1 y el clase 2 sí es muy variable. El clase 1 se expresa en todas las células del organismo y el clase 2 únicamente se expresa en las células presentadoras de antígenos. Este complejo mayor de histocompatibilidad es la limitación para que nosotros no podamos compartir órganos y tejidos de manera libre. Por eso no nos podemos intercambiar la piel, los riñones, así simplemente, porque todos esos tejidos están expresando esa marca molecular. De tal manera que si una persona recibe una piel, un riñón, un corazón de otra persona, su sistema inmunológico, el que está recibiendo ese órgano, el sistema inmunológico del que lo recibe, va a decir esto es extraño y lo va a destruir. Habría un rechazo de ese tejido. Esa es entonces como el papel que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, pero el complejo mayor de histocompatibilidad no existe ¿para qué? Para evitar el trasplante de órganos, sino para hacer nuestra huella molecular, lo que van a reconocer nuestros linfocitos. Recapitulemos entonces, nuestro sistema inmunológico tiene un componente innato y uno adaptativo. En el innato nos vamos a encontrar con cosas mecánicas, el mero hecho de que tengamos una piel y unas mucosas que nos revisten completamente genera una barrera para la entrada de agentes potencialmente lesivos. Además, tenemos unas estrategias para deshacernos de cosas, de microorganismos. El hecho de que haya un movimiento ciliar en los bronquios nos ayuda a deshacernos de material particulado. La producción de lágrimas, los pHs que hay en ciertos lugares, especialmente pHs ácidos en el tracto genital, el pH ácido en la mucosa gástrica, todo ello entonces contribuye a las barreras anatómicas y químicas, porque eso interfiere con el crecimiento microbiano. Y de otro lado tenemos la flora, o más bien la microbiota, que aunque sean microorganismos, nos generan unos beneficios al evitar la colonización por microorganismos patogénicos. Nos encontramos en la piel y en las mucosas unos sistemas especializados para el reconocimiento. Acá tenemos una representación esquemática de piel y acá de mucosa de sistema inmune asociado al tracto digestivo, el GALT. Entonces vemos cómo si esto corresponde a la luz intestinal y esto es el interior, vemos que hay una entrada continua, una exposición continua a los antígenos que están en la dieta. No solamente los alimentos, sino también los microorganismos. Y hay un montón de células ahí muy cercanas, como células dendríticas, dispuestas a capturar esos fragmentos antigénicos o esos microorganismos para llevarlos a los folículos, a los ganglios o a las placas de Peyer para hacer la presentación antigénica, para activar linfocitos T y que ellos puedan proliferar y responder adecuadamente. Algo similar va a suceder con los linfocitos B que producirán anticuerpos. Tenemos entonces unos sitios anatómicos, la piel y las mucosas, que van a ser muy, muy relevantes para nuestra respuesta inmunitaria. En el sistema inmune innato, entonces, tenemos los patrones moleculares asociados a patógenos, un grupo reducido de receptores para identificar cosas típicas de microorganismos. Tenemos también los linfocitos citotóxicos naturales, que ellos van a producirnos citoquinas y factores quimiotácticos.
y los linfocitos NK, muy importantes en la destrucción de células infectadas por virus o de células que tienen transformaciones tumorales. También del sistema inmune innato hace parte el complemento. El complemento nos sirve para la inflamación, nos ayuda a la opsonización y a la fagocitosis y además nos permite utilizar microorganismos mediante el complejo de ataque de membrana. Y la fagocitosis y posterior activación de la explosión respiratoria nos ayudan en la internalización de microorganismos y su destrucción. ¿Para qué? Para deshacernos de ellos, pero también para presentarlos a otras células, a los linfocitos T. Los linfocitos T entonces podrán ser CD4 positivos y los denominaremos linfocitos T ayudadores, que se especializan en la producción de citoquinas, que como su nombre lo sugiere, ayudan al funcionamiento de otras células. Y vamos a tener también los linfocitos T, CD8 positivos, que además de producir citoquinas, tienen unas funciones citotóxicas. Ellos tienen capacidad para inducir la muerte de células infectadas por virus, por microorganismos intracelulares o células que tengan transformaciones tumorales. Mientras que los linfocitos B, entonces, ellos van a poder interactuar con los antígenos con el fin de producir anticuerpos. Anticuerpos que servirán para reforzar la activación del complemento, pero también para ayudar a la opsonización y posterior fagocitosis de microorganismos. De los linfocitos T, entonces, he señalado, pueden ser CD4 positivos o CD8 positivos con unas funciones diferenciadas. Y los linfocitos B serán entonces productores de anticuerpos y esos anticuerpos tendrán funciones diversas, evitar la entrada de microorganismos a las células, la neutralización, revestir microorganismos y facilitar el proceso de fagocitosis, la opsonización, promover la citotoxicidad dependiente de anticuerpos o estimular la inflamación y la lisis de microorganismos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parece que no, profe. Gracias. Profe, ¿lo puedes devolver a la imagen anterior, por favor? ¿Aquí? Sí, muchas gracias. ¿Quieres preguntar algo? No, era solo para ver una cosa, muchas gracias. Bueno, entonces, hace más de un año estamos expuestos a un microorganismo que no conocíamos. Y no es la primera vez que la humanidad vive una cosa así. La conquista de América fue posible y la facilitó en buena medida las enfermedades que trajeron los conquistadores y que eran desconocidas en América. Entonces, nuestros aborígenes no sabían de viruela, su sistema inmune nunca había estado expuesto al sarampión, a la fiebre amarilla o a la malaria. Eso fue lo que en mayor medida mató a nuestros indígenas. Se calcula que entre 45 y 90 millones de personas murieron en América durante el proceso de la conquista solo por las enfermedades. Es decir, que a los conquistadores se les facilitó el trabajo. No fue solo el caballo, ni el espejo, ni la lanza. Fueron esas enfermedades que eran desconocidas para el sistema inmunitario de los aborígenes americanos. Mientras se logró desarrollar
lo que hoy para todos se ha vuelto un tema común, la inmunidad de rebaño, entonces hubo muchas muertes. Ellos no disponían de desarrollos científicos ni para reconocer que había algo en su organismo que se encargaba del reconocimiento y del ataque a esos microorganismos patógenos, ni mucho menos de los tratamientos o las estrategias para la prevención de dichas enfermedades. La peste negra fue otra enfermedad que al momento de surgir cogió a los seres humanos desprovistos de un repertorio inmunológico. No había nadie con unas células de memoria para responder a esa Yersinia pestis que hoy no nos mataría, primero porque ya hemos como conglomerado humano hemos estado expuestos y además tenemos tratamientos para eso. Hoy la pandemia nos pone de manifiesto de nuevo nuestra enorme fragilidad y cómo nuestro sistema inmune en buena medida responde, lo cual demuestra la capacidad que tiene para discriminar lo propio de lo no propio, para activarse y para responder. La mayoría de las personas que se infectan con el coronavirus tienen síntomas leves. Eventualmente podrán tener manifestaciones mayores, pero sin que haya cosas que amenacen su vida. Y en última instancia, en un grupo que todavía no está plenamente caracterizado, entonces tenemos complicaciones e incluso la muerte, que en buena medida se debe a una exageración en la respuesta inmunitaria. Se inflama tanto la vía aérea que acaba generando una falla ventilatoria, que no solamente afecta al sistema respiratorio, sino que puede llevar a una falla multiorgánica. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros como conglomerado humano, como especie, ser capaces de equilibrar la relación con el coronavirus? Probablemente nos va a tomar muchos años, pero a diferencia de nuestros aborígenes, disponemos hoy de desarrollos científicos y tecnológicos para encontrar tratamientos y estrategias de prevención que van más allá de la vacuna y que tienen que ver con las medidas que todos hemos conocido en este año. Así las cosas, entonces, para nadie será un secreto si decimos que la inmunología ha hecho un aporte fundamental a la salud humana y lo ha hecho en el ámbito de la vacunación. La vacunación comenzó en el siglo XII en China con la vida cotidiana. Había una enfermedad que no conocemos ya, que es la viruela. La viruela es una enfermedad causada por un virus y ese virus se transmite por gotitas, es decir, por saliva, por vía aérea, por vía respiratoria. Se transmite y ocasiona manifestaciones cutáneas y puede llevar a complicaciones que conduzcan a la muerte. Pero la viruela básicamente es una enfermedad que deja secuelas importantes en los afectados, secuelas que llegaban incluso a desfigurar a las personas. De ahí entonces que para las personas fuera muy grave que les diera viruela y especialmente que le diera viruela a las chicas en edad casadera. Porque pues ¿quién va a dar una dote por una joven que está desfigurada? Y resulta que las ordeñadoras, a ellas no les daba viruela y empezaron como un conocimiento colectivo, un conocimiento que no estuvo en manos de una sola persona, sino que fue el producto de la observación de muchos. Vieron que a esas ordeñadoras
no les daba viruela, porque ellas estaban expuestas al virus vacunal, al virus que le da a las vacas, y entonces empezaron a notar que esas costras que había en esa exposición a las vacas protegía a las ordeñadoras. Posteriormente, en Europa, en el siglo XVII, notaron que si se tomaban de las pústulas, o sea, de las lesiones cutáneas, se raspaban esas lesiones y luego un poquito de ese material se colocaba en la piel, una piel sana a la que se le hicieran unas laceraciones y allí se aplicara el producto el material purulento, exudativo de las lesiones de las personas enfermas, entonces se podía prevenir la enfermedad. A ese procedimiento se le llamó variolización, hacer unas escoriaciones en la piel y aplicar de ese material purulento de los enfermos. Pero resulta que ese método es un método incierto, porque, bueno, ¿cuál pústula? La pústula que esté más sequita o la más nueva, la que acabó de salir. ¿Qué tan profunda debía ser la escoriación? ¿Qué tanto material colocar? ¿Cómo hacer entonces para que se produjera una pequeña viruela, pero no la gran enfermedad con todas las manifestaciones clínicas tan, tan peligrosas y desfigurantes? Fue entonces el inicio de las estrategias de vacunación. La palabra vacunación procede de vacuno, de vaca, de la viruela de las vacas, y la variolización era entonces esa estrategia de generar las pústulas. Felizmente se desarrolló una vacuna eficaz y efectiva contra la viruela. Y en vista del impacto tan negativo en la salud humana, se decidió hacer unas estrategias encaminadas a la erradicación de la viruela. Se pudo erradicar porque es una enfermedad que solamente afecta a los humanos y se logró desarrollar una vacuna eficaz y efectiva que no tenía unos requerimientos muy especiales para su conservación y su aplicación. Gracias a ello, en 1979, la OMS declaró que el mundo estaba libre de viruela. Es la única enfermedad que se ha podido erradicar vía vacunación. Este es un aporte significativo de la inmunología a la salud humana. Y ni qué decir de todas las vacunas que se han producido durante el siglo XX y el siglo XXI y que ustedes felizmente tienen. El que no tengamos prácticamente poliomielitis. Poliomielitis fue la otra enfermedad que se quiso erradicar, pero que no ha sido posible, básicamente por las barreras que ha impuesto la guerra en algunos territorios en el Medio Oriente, lo cual ha dificultado llegar a las poblaciones. De ahí que todavía entonces el mundo no es libre de polio debido a esas dificultades. Pero por lo menos Colombia hace más de 10 años no tiene casos de polio, y eso es un motivo enorme de celebración en todo el mundo. De ahí que yo espero que ninguno de ustedes, futuros médicos, vaya a coger el camino de los antivacunas. No es admisible que después de ver el enorme impacto que tiene la vacunación en la salud humana, vayamos a tener un médico o una médica que se oponga a esto. La vacunación es segura, es eficaz. Las vacunas tienen diseños que se hacen de manera científica, de manera cuidadosa. Probablemente ha habido críticas a la manera apresurada como fue necesario desarrollar las vacunas contra el coronavirus, pero ello no es argumento para
irnos en contra de la vacunación. Los argumentos esgrimidos por los movimientos antivacunas proceden de unos experimentos fraudulentos y de una publicación de datos falsos que fueron rectificados, pero cuyo daño ya se hizo. Eso ha hecho que en muchas partes del mundo, especialmente en países desarrollados, reaparezcan enfermedades que prácticamente estaban controladas. El sarampión ha reaparecido en Europa, en Estados Unidos, y ha resurgido en comunidades antivacunas, que hoy se dan el lujo de decir las vacunas hacen daño, las vacunas producen deterioros cognitivos. Quizás son personas que no viven en una comodidad y en unas condiciones de salubridad tal que son capaces de semejantes caprichos, de semejantes despropósitos frente a la vacunación, porque no conocieron la realidad de los muertos que puso el sarampión, que puso la viruela, o las enormes consecuencias de la poliomielitis en la motricidad de los niños afectados. El movimiento antivacunas es un movimiento que ningún médico debería sumarse a él, porque de alguna forma sería irse en contra de su propio oficio. Y si algo debemos tener es coherencia. ¿Qué más ha hecho la inmunología por la salud humana? Entonces, la identificación de ese sistema polimórfico del complejo mayor de histocompatibilidad, que en humanos se denomina HLA, antígenos leucocitarios humanos, conocer en detalle eso, caracterizarlo, permitió comenzar la medicina de trasplantes, porque antes de eso no era posible. Cualquier implante de piel llevaba a un rechazo. Hoy ya tenemos una larga trayectoria en trasplante de órganos y tejidos, y una de las cosas que se hace es identificar el HLA del donante y del receptor para ver qué tan diferentes son, y así poder decidir si ese órgano tendrá más o menos oportunidad de ser aceptado. Adicionalmente, en la medicina de trasplantes se han desarrollado medicamentos que ayudan a reducir, a controlar la respuesta de rechazo del hospedero frente a ese órgano trasplantado. ¿Qué más hace? ¿Cuáles otros aportes hace la inmunología a la salud humana? El desarrollo de medicamentos, los antiinflamatorios, dentro de ellos, hoy los esteroides que tanto bien han hecho en los últimos meses, disminuyendo las manifestaciones más graves de las personas que han tenido complicaciones con coronavirus. ¿Qué sería de las personas alérgicas sin los antihistamínicos? Los inmunosupresores para los pacientes que reciben trasplante de órganos y tejidos. Eso permite la supervivencia de esos tejidos. El uso de terapias inmunológicas para el cáncer. Hoy el cáncer puede ser tratado no solamente con medicamentos citotóxicos, sino con medicamentos que tienen un diseño como anticuerpos monoclonales que permiten una identificación más certera, más precisa de las células tumorales. Se producen en el laboratorio interferones y citoquinas para tratar diversas enfermedades. Se utilizan sueros hiperinmunes para tratar personas que sufran una infección y que sería lo que hemos escuchado en este año como el suero de convalecientes de pacientes con COVID para tratar a aquellos que están más graves. Las gamaglobulinas indispensables, por ejemplo, para los pacientes que no producen anticuerpos. ¿Qué más aporta la inmunología? El diseño de un montón de pruebas de laboratorio que ustedes van a usar como médicos generales está basado en la valoración del sistema inmunitario.
por ejemplo, el leucogramo. Contar las células, saber cuáles son los porcentajes, nos ayuda a comprender cómo está respondiendo en un determinado contexto. La evaluación de la velocidad de sedimentación globular es un indicador de respuesta inflamatoria, al igual que la medición de la proteína C reactiva. Hay muchísimas pruebas que se realizan basadas en la detección de anticuerpos contra agentes patógenos. Recuerden ustedes, al comienzo de la pandemia solamente estaba la PCR para detectar el material genético del virus. Hoy ya tenemos pruebas de anticuerpos para saber si ya hemos producido anticuerpos y por tanto ya estuvimos o no expuestos al virus. Las pruebas de hipersensibilidad retardada, como la prueba de Montenegro, para saber si estuvimos expuestos a la leishmania, o la prueba de tuberculina para ver si hemos estado expuestos al Mycobacterium tuberculosis. Las pruebas de alergenos, los análisis de citoquinas o estudios tan especializados como la secuenciación de genes que codifican para el sistema inmune, entonces son pruebas que están basadas en la evaluación de nuestro sistema inmunitario. Como médicos generales, ustedes no pueden huir a este conocimiento tan importante, porque la atención de los pacientes con alergias o con inmunodeficiencias o con enfermedades autoinmunes o con cáncer o con enfermedades inflamatorias crónicas les va a demandar un profundo conocimiento de cómo es que sucede la respuesta inmunitaria. Por eso entonces no concebimos hoy un médico que no tenga unos conocimientos básicos muy sólidos de inmunología. En este curso esperamos que ustedes no solamente los aprendan por obligación, sino que los disfruten y que los incorporen a su práctica profesional. La vacuna para COVID hoy es una realidad. Tenemos varias alternativas. Quizá el mayor desafío que tenemos en la vacunación contra el coronavirus es de carácter bioético, porque ya sabemos que la vacuna es segura y eficaz, por lo menos eficaz para prevenir las formas graves, pero tenemos dificultades en la distribución equitativa de las dosis. Ahí se necesita entonces la solidaridad y la cooperación internacional para que todas las naciones tengan acceso a ello y de esta forma se garantice el aprovechamiento compartido de los beneficios que se derivan de la investigación científica, que en última instancia deben propender por el bienestar humano. Para finalizar, los quiero dejar con un video que nos habla de eso, de la cooperación que tiene que haber entre las naciones, pero también la que esperamos en el día a día entre los colegas, entre profesores y estudiantes, y la que hemos demostrado en este año de pandemia. Perdón, esperen un momento, muy importante dejar un dato. Este es mi correo, acuérdense de hacer la evaluación profesoral de cada una de las clases. Es para nosotros los profesores muy relevante que ustedes tengan para decir, para ayudarnos a mejorar. Preguntas, dudas. Profe, muchas gracias por todo. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene preguntas?